Ambiente, CIM, Centro Científico Tecnológico CONICET La Plata, es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y ha realizado investigaciones y publicaciones sobre la presencia de agrotóxicos a nivel ambiental en distintas regiones del país. También profesor asociado por concurso categoría 2 en el Programa de Incentivo Docente Nacional en el área de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. Bienvenido, Damián. Muchas gracias por estar. Te cedo la palabra, compañero. Buen día a todos, todas, todes. Un gusto saludarlos. Les cuento un poco la dinámica. Voy a compartir, 10 minutitos, sobre todo para mostrarles algunas fotos de los contextos de los territorios y agradecer y festejar, ¿no?, la iniciativa de CETERA y toda la red de docentes que han trabajado en este congreso, que nos permite encontrarnos, que nos permite discutir y charlar en los contextos en los que se están dando algunas situaciones en los territorios, y por qué no pensar la problemática de las escuelas rurales fumigadas, que hay que decirlo, es parte del modelo de producción actual, modelo agrícola que después vamos a ir recorriendo a lo largo de la mesa con los otros compañeros, que está muy lejos de lo que es la producción de alimentos, sino que es un modelo basado o enfocado en la producción de commodities que terminan en biocombustibles, en alimento de ganado en el exterior, y que nos dejan situaciones ambientales realmente complejas. En ese sentido, hemos trabajado con uno, yo lo digo con orgullo, sin ser del gremio, con el gremio de ACMER, ¿sí?, de la provincia de Entre Ríos, el gremio docente de la provincia de Entre Ríos, donde ha sido uno de los pocos que ha tomado el tema de las escuelas rurales fumigadas con la seriedad que el tema se merece. Y ha puesto dinero, y ha puesto esfuerzo, y ha puesto organización, etcétera, en trabajos ambientales. Cuando uno piensa en los escenarios de las escuelas rurales, es de este tipo, ¿no? En un recreo, los niños y las niñas participando de ese espacio que es el campo y que debería ser saludable, etcétera, con las fumigaciones conviviendo a escasos metros de donde ellos se desempeñan. Fotos típicas, esta es muy interesante, en patio de juegos de la escuela, el guardapolvo que seguramente la mamá le pidió al nene que no lo ensucie y lo deja ahí mientras se divierte, pero ahí cruzando una calle, apenas unos metros, los campos fumigados. Estas son todas fotos de nuestro equipo de trabajo obtenidos en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Donde, por ejemplo, esta foto que está allí se ha denominado, ha ganado un premio aquí en la Universidad de La Plata en un concurso donde se llamó Gol en Contra. La sacó una de las chicas del grupo de trabajo, Sofía Barbieri, y representa lo que es el escenario de la escuela rural, ¿no?, conviviendo con los cultivos de maíz ahí como parte del entorno. Nosotros hicimos estudios ambientales en estas escuelas, tratando de ver qué pasa, porque más allá de lo que viven las distintas compañeras y compañeros que dictan su trabajo y su tarea docente, también lo que pasa en la niñez, ¿sí? Así que hemos hecho estudios en ambiente y en niños de estas escuelas rurales, y hemos tratado de pensar qué pasa con este modelo de producción hegemónica, con la falta de información en términos generales que hay, y que desembocan en estos denominados conflictos socioambientales, que a mí el término conflicto me hace un poco de ruido, porque es como que si alguien se quejara, cuando en realidad lo que está ocurriendo, y Darío Ávila posiblemente nos amplíe, son violaciones de derechos fundamentales, derechos humanos en estos contextos. Típicas fotos de escuelas rurales, y quería mostrar lo que pasa, ¿sí? Fumigaciones en la zona de los alambrados, no sé para qué, para que se vean lindos, cuando en realidad lo único que está haciendo es poner una sustancia química tóxica en un ambiente donde hay personas. Tengo aquí abajo, necesitaba traerla a Ana Zabaloy, ¿no? A Ana, que fue una maestra que fue fumigada mientras iba a dar clases con su guardapolvo, igual la avioneta la fumigó con 2,4-D,
con una lucha incansable en los temas ambientales, y Ana nos ha dejado hace un par de años ya consecuencia de un problema de salud. Ahí acá abajo, a la derecha, un club de distintas docentes, ahí está Ana, docentes Mariela, ¿sí? Docentes comprometidas con los temas ambientales y las fumigaciones en las escuelas rurales. Vamos a ver a medida que avanzo de qué se trata un poco todo esto. Escenarios, fotos de escuela. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, insisto, gracias a la articulación del gremio docente de la provincia con ACMER, porque bueno, hay que acceder a las escuelas, generar documentación, permisos, etcétera, logística, y eso ha facilitado mucho, mucho el trabajo. En esta escuela, recuerdo, una escuela, miren la vista desde el despacho de dirección de la escuela, lo que sucedía también, porque es parte del tema de la violencia, ¿no? Este es un tema de violencia institucional que ocurre no por parte del área educativa, pero sí del contexto social del territorio, donde una maestra nos decía con mucha angustia: ¿por qué mi escuela? ¿Por qué vienen a hacer este trabajo en mi escuela? Que el lunes los padres que trabajan en el campo me van a venir a apretar, decía la docente, y con una angustia, una carga de angustia tremenda, por un lado, de vivir en un escenario donde la fumigaban, y además con la angustia de que encima nosotros íbamos a hacer el trabajo ambiental en esa escuela, ¿no? Para que uno entienda de qué se trata. Estudios que hemos hecho nosotros, ¿quién? Debe haber muchos docentes de ustedes que habla de la huerta en la escuela, la huerta escolar, pensar la formación de los chicos en los temas ambientales en esa área, describir la biodiversidad. Y Ana, me acuerdo cuando empezamos el trabajo, Ana Zabaloy nos decía: yo intenté muchas veces trabajar, por ejemplo, el tema de las cadenas tróficas con los nenes en la huerta escolar, pero el tema es que no nos crece nada. ¿Y por qué no crece nada en las huertas escolares en áreas rurales? Y porque los suelos reciben todos los plaguicidas que se aplican en los entornos, y de una manera muy compleja. Fíjense, frecuencia de detección, quiere decir de cuántas veces aparece un plaguicida en un suelo. Prácticamente en todos los suelos aparece glifosato y AMPA. El glifosato, que es la columna, el plaguicida, o el herbicida, que es la columna vertebral del modelo agroproductivo actual. Y además un cóctel de plaguicidas que incluyen insecticidas, fungicidas. Todo ello está presente en los suelos de las escuelas rurales. Estos son suelos de patios de escuelas rurales. Que el suelo, que esto esté en el suelo, implica que en algún momento se movilizan y alcanzan a las personas que habitan en ese suelo. Fíjense que hemos encontrado hasta 16 principios activos de los que buscamos. Obviamente que si uno busca más plaguicidas, va a encontrar más plaguicidas, porque hoy el uso es muy diverso y variado. Lo otro muy importante es el número de plaguicidas en simultáneo que aparecen en las muestras de suelo. Fíjense que más del 50%, más de la mitad de las muestras de suelos de las escuelas rurales tienen al menos 3 plaguicidas, y que hay casos donde puede haber hasta 10 plaguicidas presentes en esos suelos. ¿Cómo en ese contexto va a crecer una huerta escolar o poder mantener las redes tróficas y los equilibrios ecosistémicos para poder llevar la discusión al aula? Y lo otro son las concentraciones. Niveles de glifosato y AMPA o algunos fungicidas, por ejemplo, consecuencia en Entre Ríos, particularmente de la actividad arrocera, ¿sí? Que cultivo de arroz es muy frecuente, la presencia de fungicidas que son altamente tóxicos en grandes concentraciones en esos suelos. La otra parte del estudio incluye lo que es el aire, donde uno puede elegir el agua que toma, una botella más grande, más chiquita, es dónde la compra, si tiene problemas con el agua subterránea, pero no puede elegir qué aire va a respirar. Y en ese contexto, lo que vimos en nuestro estudio es que casi el 80%, 8 muestras de cada 10 en las escuelas rurales en promedio, tenían presencia de glifosato y o AMPA. Quiere decir que a través del aire en las escuelas rurales se moviliza esta molécula y llega a los niños y trabajadoras y trabajadores
del ámbito educativo rural. Pero no solo es glifosato, fíjense que encontramos endosulfán, cipermetrina, clorpirifos, estos tres últimos insecticidas muy tóxicos. Y lo más importante de esto es la mezcla presente en el aire. Les cuento que estudios de riesgo han dado que en algunas de estas escuelas rurales hay riesgo para la salud infantil. Yo no me voy a referir acá a estudios de daño genético, también los tenemos, donde se vio que más del 80% de los niños tenían algún nivel de riesgo genético consecuencia de estos escenarios ambientales. Y estas son las luchas que se mantienen y se sostienen, y donde es importante la articulación y la construcción de redes que incluyen a los docentes, a las familias, ¿sí?, a las universidades, a la gestión pública, que ya sabemos que es la más reticente a participar, pero es muy importante y hay que aprovechar este contexto y de este congreso pensar al rol gremial en el tema del ambiente y la salud de los y las trabajadoras de la educación, y por qué no de los niños y niñas que se desarrollan en ese ámbito escolar. Estas son las fotos que nos entusiasman, como decimos nosotros, ahí con las compañeras de Entre Ríos, y esa bandera habrá recorrido kilómetros, ¿no? Mariela podrá decir algo al respecto. Estas son las imágenes que yo quería que recorramos juntos de lo que son los escenarios, por si alguien no tenía en vista los escenarios rurales de escuelas fumigadas. Quiero destacar 2 o 3 puntos de ellos, y es la exposición a plaguicidas en las escuelas rurales está aprobada. No necesitamos investigar mucho más, ya está. Que la salud infantil está en riesgo, y eso así se queda a la vista. Están los estudios de la doctora Delia Yaza, Río Cuarto, donde ella publicó internacionalmente que los niños que viven incluso a menos de 500 metros de las zonas fumigadas tienen daño genético. Y un niño que está en pleno desarrollo, Berseñaz y también mi otro hermano de la vida les podrá explicar, un niño que está en pleno desarrollo tiene mayor potencial de sufrir daños de salud severos. Para ir cerrando, primero festejo que tengan las cámaras prendidas, que nos podemos ver y de alguna manera tratar de rescatar algún gesto así, wow, así una mirada, una sonrisa, que en estos contextos ayudan mucho, ¿no? Porque es parte de la conexión física, emocional que podamos tener. Para ir cerrando, y como estamos en un congreso de educación, yo quiero destacar 2 o 3 puntos. Primero, es que empezamos a poner en valor el lenguaje. Y poner en valor el lenguaje implica que, por favor, desterremos definitivamente la palabra medio ambiente. En este día tan especial, y que hoy tenemos el Día Internacional, el Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, hay que desterrarla. Eso es ambiente. El medio es el medio físico, es el aire, el agua, el suelo, pero el ambiente como tal incluye las relaciones entre los seres vivos, los ecosistemas, entre los distintos niveles tróficos. Medio ambiente es una palabra que alguien alguna vez tradujo mal, nos instaló, y hay que desterrarla definitivamente a nuestras aulas, a nuestros diálogos, a nuestras construcciones. Y hay que hablar de ambiente. Y el otro término que nos tenemos que desterrar, insisto, definitivamente, y quiero aprovechar este espacio para multiplicar eso, es uno que nos lleva hoy a tratar estos temas. ¿Por qué estamos tratando este modelo de producción hegemónico basado en agrotóxicos, extractivismo, sobreexplotación del suelo, y la lista puede seguir? Bajo un lema del desarrollo. No podemos decir nunca más ni desarrollo sustentable ni desarrollo sostenible. Detrás de sustentable y sostenible no se puede anteponer la palabra desarrollo. Pensar en el desarrollo es pensar en la acción antrópica, en el hombre económicamente potente y creciendo y mejorando, ¿qué? Hábitos, hábitat de confort, un concepto de calidad de vida. Deberíamos preguntarnos qué cosas son fundamentales para vivir. ¿Qué necesitamos? Agua, alimentación saludable y buenas relaciones con el entorno. ¿O necesitamos viajar una vez por año al exterior, cambiar permanentemente
del auto, tener el último celular. Eso es lo que definimos en ambiente como necesidades reales y necesidades sentidas. Necesidades sentidas que son consecuencia de un modelo económico mundial basado en algunas bases como el capitalismo. Entonces, nunca más, por favor, digamos desarrollo sostenible o sustentable. Eso es una contradicción en sí misma en el término del lenguaje. Yo les propongo que a futuro, y hagamos esfuerzo, a mí también me sigue costando porque la comunicación y los medios nos instalan lenguajes que terminan siendo funcionales a otros intereses. Primero, a mí me gusta más que de desarrollo hablar de evolución, porque una especie que evoluciona es una especie que mejora en múltiples dimensiones, ¿sí? Evoluciona en cuanto a su sistema biológico, evoluciona en cuanto a sus relaciones, evoluciona a su perspectiva, evoluciona en cuanto a su construcción e identidad socioambiental. Entonces, propongo que saquemos ese desarrollo y pongamos la palabra evolución. Y el otro término, que es nuevo, que es moderno, que incluye sustentabilidad y sostenibilidad, es resiliencia. Un sistema resiliente es un sistema preparado que ante una acción externa se va a ajustar y va a recuperarse rápidamente para sostener toda la funcionalidad. Un sistema resiliente es un sistema biodiverso. Porque ¿qué quiere decir que sea biodiverso? Que existen múltiples organismos y entidades que pueden prestar los mismos servicios ambientales. Implica que si algo pasa rápidamente, todos se van a poner con el pico y la pala a recuperar la situación que fue alterada. Ser resiliente automáticamente, su concepción implica sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, olvidémonos del término de desarrollo sustentable o sostenible y empecemos a discutir y a plantear el término de evolución resiliente. Eso sería un logro para la humanidad, que podamos trabajar en una evolución resiliente en todo su campo de acciones de significación. Y para terminar, 2 o 3 cuestiones. Una es felicitar a CETERA por esta iniciativa, porque en los temas ambientales a veces se traduce en algún trabajo práctico, en algún área pedagógica por allí perdida en las aulas, pero discutir los temas ambientales en serio, porque una vez que uno los discute y los hace visible, empieza a tener compromiso con la acción ambiental. Ya no podemos mirar para el costado, tenemos que ponernos en acción. Y en ese sentido el rol de los gremios en estas cuestiones es fundamentales. Yo debo destacar también y ser honesto que muy pocos son los gremios comprometidos en el tema de la acción, porque muchos pueden discutirlo, pero el tema de la acción sobre las fumigaciones en distintos ámbitos de la educación pública. En ese caso yo voy a volver a destacar a ACMER, porque de todos los que he golpeado puertas y he hablado, es el único que realmente se puso en acción. Y desde ese punto de vista, yo le quiero pedir a CETERA que inicie una movida nacional, porque hay escuelas de Santiago del Estero, escuelas del Chaco, escuelas de Misiones, escuelas de Corrientes, que necesitan la urgente, digamos, interacción con el sistema público. ¿Y por qué es esto tan importante? Si uno habla de educación, habla de niñez. Automáticamente queda plantado en lo que es el inicio de ese proceso educativo y de esa interacción con otros, que es esa escuela primaria, que se traduce después en el nivel medio, y algunos con suerte en la universidad, siempre pública, obviamente. Y cuando hablamos de eso y hablamos de los contextos de los sistemas agroproductivos, lo que está en juego es la salud infantil. Y si está en juego la salud infantil, lo único que estamos haciendo con este modelo de producción hegemónico basado en agrotóxicos y en todas esas contaminaciones del agua, del aire, del suelo, de la alimentación, estamos hipotecando nuestro futuro. Yo los invito a trabajar a todos y todas, al gremio, a los distintos organismos, en levantar la hipoteca de nuestro futuro. Hoy, como seguimos y estamos funcionando, tenemos un futuro hipotecado. Así que
los invito a trabajar para levantar esa hipoteca e iniciar un camino de evolución resiliente. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Damián. Y en base a lo que vos venías diciendo, también decir, y ahora que le voy a dar la palabra a Darío Ávila, abogado, hacer mención a que dentro del colectivo docente de nuestra organización madre, como es la CETERA, y que ACMER forma parte de, como entidad de base de la CETERA, tenemos un trabajo muy importante en cuanto a escuelas fumigadas, que lo es el protocolo de actuación, que cada una de las seccionales, que cada una de las organizaciones de base lo tiene en sus páginas colgadas y sociabilizadas. Así que bueno, en base a eso, yo creo que es un importante trabajo de la CETERA este protocolo de actuación que se debe asociar a la ley ambiental de cada provincia, y de eso creería que nos va a hablar el compañero Darío Ávila, que es abogado, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, abogado dedicado al abordaje de temas ambientales, y como yo particularmente lo denomino abogado del pueblo. Ha participado en programas de radio y televisión en pos de la defensa ambiental, ha realizado publicaciones y acompañado procesos legales relacionados con la cuestión ambiental en todo el país. Compañero, tiene la palabra. Bienvenido a este espacio. Bueno, hola, gracias Mariela por tan generosa y cálida presentación, que creo que no merezco. Antes que nada, saludarlos a todos, su participación y la presencia en este conversatorio. Felicitar a CETERA por la iniciativa. La verdad que la educación ambiental era una deuda largamente pendiente en la Argentina. A partir de la reforma constitucional del 94, fuimos incorporando importante legislación en materia ambiental en nuestro país, como por ejemplo la Ley General del Ambiente, leyes de presupuestos mínimos que protegen los bosques, los glaciares, y el tema de la educación ambiental había quedado como a la cola de esta cuestión, y que está expresamente consagrada en nuestra Constitución Nacional como uno de los derechos, como decía bien Damián, fundamentales del hombre, del ser humano, que es el derecho a la educación ambiental. Así que me parece que la educación en este sentido está llamada a jugar un papel central, un papel preponderante, frente a lo que hoy claramente subyace a nivel global, y que nadie puede desconocer, salvo los negacionistas de siempre, y a los cuales ya estamos bastante habituados, la existencia de un cambio climático que claramente nos tiene hoy engrampados en este tipo de contactos. Hoy hemos tenido que recurrir a la virtualidad para compartir estas experiencias, estos pocos conocimientos que uno puede aportar o acompañar, cada uno desde su casa, porque claramente estamos embuidos en un contexto de absoluta crisis sanitaria que se vive a nivel global, cuál es la pandemia por el COVID, a la cual no hay ningún secreto en cuanto a afirmar también, porque esto lo ha dicho la ciencia, no lo digo yo claramente, lo ha dicho entre ellos el panel intergubernamental, el IPBES, en el último informe que ha elaborado, claramente ha establecido allí de que estamos ahí a las puertas de producir la sexta extinción masiva, que hay especies, 1 millón de especies que están en peligro de extinción, que hemos llegado a un nivel de colapso ambiental importante, en el cual la zoonosis está jugando claramente su papel. La zoonosis, es decir, el traspaso de la enfermedad de vectores, que son animales silvestres, que al entrar en contacto con los seres humanos transmiten esta enfermedad.
Hay una de las primeras hipótesis que se abarajó respecto del origen del COVID, y se habló del pangolín, que es un animal silvestre en China, que aparentemente habría entrado en contacto con un ser humano, y a partir de allí se habría producido claramente la dispersión de esta pandemia que hoy los tiene a todo el mundo en jaque, digamos. Y este informe que yo le hacía mención del IBES habla de eso claramente, y dice que esta situación de colapsos y de crisis climática claramente se debe a la actividad antrópica. Algunos han denominado el antropoceno, y otros con mayores precisiones dicen que es el capitaloceno. Claramente el modelo capitalista ha llegado a una situación de absoluto colapso, está totalmente agotado, y es necesario empezar a generar conocimientos científicos. Ya existen, y de hecho es la ciencia la primera que viene alertando acerca de estos riesgos, de esta situación. Las condiciones de empezar a aportar en estos niveles primarios, iniciales y universitarios, otros tipos de conocimiento además del científico, y en esto celebro la reciente ley de educación ambiental que acaba de sancionarse en nuestro país y de publicarse el viernes precisamente, que establece precisamente o crea las condiciones para la puesta en vigencia de una ley de educación ambiental integral, digamos, en el cual considera que parte de esos conocimientos que tienen como destinatario precisamente el educando, debe hacerse de una manera interdisciplinaria, multidisciplinaria, holística, pero principalmente rescata y pone énfasis en el conocimiento ancestral y el conocimiento campesino como parte precisamente de esa currícula que los distintos niveles de educación van a tener que empezar a discutir a la hora de establecer claramente los contenidos que vamos a poner, digamos, a disposición de nuestros destinatarios, que son los educandos, claramente. Entonces, celebro claramente este congreso, aplaudo la iniciativa porque, como bien lo plantea el lema de la convocatoria, creo que el desafío de este siglo va a ser precisamente profundizar, abordar con estas características que les señalaba la educación ambiental, claramente. Porque también la experiencia nos viene indicando a nosotros que el ciudadano informado, el ciudadano con conocimiento, es el que claramente está saliendo a reclamar y exigir precisamente la verdadera vigencia de sus derechos. Nadie puede reclamar la vigencia de un derecho cuando éste no es conocido. Claramente la ignorancia es el primer obstáculo contra el cual debemos derribar la humanidad si queremos generar realmente un proceso de transformación cultural, social, político, que ponga en jaque claramente este modelo de desarrollo y de crecimiento. Como bien decía Damián Marino, y acá empiezo a recoger el guante, sin sabernos y sin haber charlado previamente con Damián, yo tenía interés especial en hacer énfasis en este concepto, en esta idea que él acaba de tirar y que dice en la cual coincido claramente, que es necesario empezar a desterrar la idea del desarrollo sostenible. Ahora bien, nos preguntamos de dónde viene, o qué consiste, o qué significa esto del desarrollo sostenible en términos pragmáticos, en términos prácticos, o en términos sencillos. Y en esto tenemos que decir que esta idea aparece desde el punto de vista del derecho, o desde el punto de vista estrictamente legal, aparece, digamos, en forma primigenia en la Conferencia de Estocolmo en 1972, pero termina consolidándose la idea, el concepto de desarrollo sostenible en la Conferencia de Río, que es la Conferencia de la Tierra, en 1992, cuando expresamente se acuña esta idea, este precepto del desarrollo sostenible.
Y en esto hay que ser claro. Esta idea del desarrollo sostenible, que encierra en sí el paradigma del crecimiento económico ilimitado, bajo la creencia y la convicción de que los recursos naturales para algunos, bienes comunes para otros, eran precisamente ilimitados y que nunca se iban a agotar. Bueno, hoy casualmente estamos viviendo una situación de colapso y una situación de vulneración, como decía Damián, de la resiliencia. Hoy el nivel de degradación ambiental que hemos llegado, hay daños ambientales que claramente son irreversibles. ¿Sí? No va a ser imposible poder recuperarlo, poder recomponerlo. Por lo tanto, lo que se estima hoy es la necesidad y la urgencia de adoptar cambios que sean bruscos, pero en sentido totalmente contrario a lo que venimos conociendo. Y esta idea de desarrollo y esta idea de crecimiento estrictamente económico, claramente viene impulsado por las grandes corporaciones, las empresas multinacionales que, pensando en los países subdesarrollados en vía de desarrollo, nos terminan imponiendo un modelo que claramente no tiene nada que ver con nuestras prácticas, con nuestras costumbres. Me refiero concretamente a lo que también Damián, dentro de esa expresión, de ese modelo de crecimiento y desarrollo, comentó Damián, que es dentro del concepto del modelo extractivo, el monocultivo de soja, digamos, que es una de las patas de este modelo extractivista. La otra de las grandes patas o sobre las que se asienta este modelo es la megaminería a cielo abierto, que en nuestro país también viene experimentando ese tipo de práctica o de producción, y más recientemente el fracking, digamos. Estos son tres claros ejemplos de este modelo de desarrollo que, como bien les comentaba al comienzo, tienen una génesis y que parten precisamente de esta idea gestada desde las multinacionales, pensada por las multinacionales para sostener precisamente sus negocios, sus fastuosos negocios, su extrema rentabilidad, a costa de lo que hoy estamos viendo, la pérdida y la degradación ambiental. Entonces, en este contexto del año 92, en que se lleva a cabo la Conferencia de Río del 92, nuestro país, la Argentina, en el año 1994, siguiendo esos lineamientos, lleva a cabo una reforma constitucional muy importante. Dentro de esa reforma, precisamente del 94, en el artículo 41, la Argentina adopta lo que se conoce como la cláusula ambiental. Y allí, claramente, nuestra Constitución Nacional, que es la norma, la Carta Magna, es la norma fundamental que todos los ciudadanos tenemos, es la que rige prácticamente nuestros destinos y en base a la cual se derivan el resto del ordenamiento jurídico, es decir, a partir de una especie de escala, de una pirámide jurídica, la Constitución y los tratados internacionales se encuentran en esa cúspide, lo cual significa que la Argentina ha consagrado al derecho ambiental como un derecho fundamental, un derecho constitucional, y por eso le ha otorgado la mayor jerarquía, y eso significa que es la mayor protección que un país puede dar a un derecho. Bueno, ese es el contenido que tiene esta cláusula ambiental. ¿Qué dice esa cláusula ambiental concretamente? Y nos señala, por un lado, dice que todos los habitantes tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Y ahí hay una primera adjetivación interesante para que empecemos a pensar conjunta y colectivamente qué significa la idea de un ambiente sano. Después dice, también debe ser equilibrado, debe ser apto para el desarrollo humano, y después dice, para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Esto que acabo de señalar en este último párrafo es lo que conceptualmente es el desarrollo sostenible. Claramente allí la Constitución toma la premisa que surge precisamente de la Conferencia de Río del 92 y la incorpora expresamente con la idea del desarrollo sostenible. Dice, para que las actividades productivas, modelo del agronegocio, modelo del agrotóxico, satisfagan las necesidades presentes,
Ya hoy sabemos que claramente, primero en principal, que el modelo del agronegocio, como bien decía Damián, no es un modelo que produce alimentos, es un modelo que produce commodity. Segundo, ya tenemos también certezas de que tampoco sirve para satisfacer las necesidades presentes, porque claramente, a pesar de los éxitos y de los récords de cosecha que en nuestro país y en Latinoamérica, como productores precisamente del monocultivo de soja, venimos de alguna forma publicitando y aplaudiendo a algunos sectores desde hace varios años, en el mundo hay gente que se sigue muriendo de hambre. Por lo tanto, claramente no estamos hablando de un problema de acceso, de asequibilidad al alimento, sino que es un problema de distribución. La gente se muere de hambre porque no tiene los recursos económicos para acceder precisamente a esos bienes indispensables para la vida. Entonces, ya vemos cómo de a poco que nos vamos interiorizando en esa cláusula ambiental, estos mitos empiezan a caer. Pero, digamos, no caen por una cuestión puramente discursiva. Es la ciencia la primera, la propia FAO y la Organización Mundial de la Salud vienen señalando esto. 1/3 de los alimentos que se producen a nivel mundial se tiran, van a parar a la basura. Entonces, claramente, el modelo productivo, como dice nuestra Constitución, no solamente no satisface las necesidades presentes, y dice, como les mencionaba yo recién, dice, para que la actividad productiva satisfaga las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Y aquí está uno de los ejes claves del modelo extractivo, como bien lo señalaba Damián, está profundamente acreditada, la evidencia científica, y seguramente Damián Berseñasi, que me va a seguir en la palabra, va a profundizar sobre esto, ya es abrumadora la evidencia técnica, la evidencia científica, que da cuenta de cómo el modelo del agronegocio no solamente no genera alimentos, no ha acabado con el hambre en el mundo, sino que lo que resulta más grave aún, está poniendo, como dijo muy bien Damián, está poniendo en jaque a las generaciones futuras. Y ahí está la principal violación, precisamente del modelo extractivo, cuando expresamente nuestra Constitución dice que los modelos productivos no pueden afectar los derechos de las futuras generaciones. Bien lo señalaba Damián, la evidencia científica pone de relieve, pone el acento que los niños y los adultos son los grupos más vulnerables frente a la exposición de los agrotóxicos. Hay un informe del Defensor del Pueblo de la Nación del año 2010 que habla de niñez y riesgo ambiental. Allí, en el año 2010, ya ese informe daba cuenta de que más de 2.500.000 niños estaban en situación de riesgo, precisamente frente a la exposición a los agrotóxicos. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos desentrañando el concepto, el alcance y el sentido de esta cláusula constitucional, podemos ir advirtiendo cómo el modelo extractivo claramente vulnera esta Constitución Nacional. Pero más aún, recién les mencionaba de cómo el modelo de agrotóxico afecta a los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero también vulnera el primera adjetivación que yo les mencionaba cuando decíamos que uno de los derechos que la Constitución nos garantiza es el derecho a un ambiente sano. Y allí esta adjetivación tampoco es inocente. ¿Por qué? Porque claramente lo que acá el legislador del 94 quiso señalar, quiso poner de resalto, es la estrecha e íntima vinculación que existe entre el ambiente y la salud. Por eso se habla de ambiente sano. ¿Por qué? Porque está también expresamente demostrado de que un ambiente va a ser sano cuando precisamente lo que promueve es el bienestar de la población. En cambio, va a dejar de serlo cuando ese ambiente pone en riesgo la salud y la vida de los habitantes. Pero también vulnera esto del equilibrio ecológico. Decíamos que otra de las características precisamente del alcance que tiene la Constitución Nacional, dice que debe ser equilibrado, es decir, que la actividad antrópica debe respetar los ciclos de la naturaleza. Para esto que decía recién Damián, la tierra pueda precisamente a través de su capacidad de resiliencia
poder volver a recuperar, digamos, la pérdida de nutrientes, de minerales. Bueno, esto claramente el modelo también vulnera este equilibrio, porque precisamente una de las características del modelo extractivo del monocultivo es precisamente, entre otras cosas, no respetar los ciclos naturales del suelo, por ejemplo, y, por ejemplo, no hacer a través de siembras alternativas o rotaciones de cultivo, sino que, por el contrario, lo que impera es un modelo del monocultivo. Siembro soja, cosecho soja, siembro soja, cosecho soja. Así que el modelo también vulnera la cláusula constitucional en cuanto a que afecta el equilibrio del ecosistema. Y tampoco claramente es apto para el desarrollo humano. Como bien decía Damián, un ambiente absolutamente impregnado de plaguicidas en el ambiente, claramente termina impactando sobre la salud. Para ir cerrando la idea, pido por favor, Mariela, si me excedí o me queda un poquito de minuto, me lo señale. Sí, ya te lo iba a decir ahí. Bien, hacer referencia de cómo todo esto que yo le acabo de presentar en el marco teórico se pudo trasladar al campo de la praxis, de la práctica judicial. Córdoba tuvo la oportunidad de llevar a cabo un juicio histórico que se conoció como la causa de Barro Ituzaingó. Muchos de los que están presentes aquí claramente conocen esta causa porque, digamos, fue un leading case en ese momento, fue un caso testigo, porque fue la primera vez que en el ámbito de la justicia penal se puso en discusión el modelo del agronegocio, en todas sus dimensiones. Aplicando una ley, que es una ley de residuos peligrosos, que está vigente en la Argentina desde el año 1991. El caso obtuvo sentencia en el año 2012. Fíjense ustedes el tiempo que pasó desde la vigencia de la ley, 1991 a 2012, para que por primera vez un fiscal en la Argentina, porque es una ley nacional, así que cualquier fiscal está en condiciones de aplicar esta normativa. Un fiscal recién, en el año 2012, aplicó una ley que estaba vigente desde el año 91 para resolver este caso concreto de Barro Ituzaingó, en el que se terminó por condenar a un productor sojero y al propietario de una empresa aeroaplicadores porque se los consideró responsable del delito de contaminación ambiental previsto en el artículo 55 de esa ley. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo ese juicio se pudo demostrar, primero, que todos los productos o todos los agrotóxicos que se utilizan en el campo son todos tóxicos. Es decir, no existe la inocuidad en esta práctica. Algunos con mayor toxicidad, otros con menor toxicidad, pero todos son tóxicos. Segundo, que estos productos, estos químicos, una vez que son liberados al ambiente a través de una fumigación, ya sea terrestre o ya sea aérea, la actividad se vuelve absolutamente incontrolable. Si cuando yo libero un agroquímico al ambiente, la actividad pasa a ser incontrolable. ¿Por qué? Porque entran a jugar factores ambientales y climáticos, por ejemplo, la temperatura, la reversión térmica, la dirección y la velocidad de los vientos, son elementos que claramente escapan a la voluntad y al dominio humano y que inciden directamente sobre la actividad. Y esto es lo que también se conoce como el fenómeno de la deriva. Hay estudios científicos, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, que ha podido demostrar que un agrotóxico que se tira en un lugar determinado ha podido derivar hasta una distancia de 4.500 metros en las mejores condiciones de la práctica, a la mañana, con gotas grandes y mediante fumigación terrestre, se pudo establecer de que el agroquímico ha llegado hasta 4.500 metros de distancia del lugar donde se llevó a cabo la práctica. Y una vez que se liberó ese químico al ambiente y que pasa a ser una actividad incontrolable, ese químico termina depositándose en las poblaciones más cercanas a los campos donde se fumiga, y que por lo tanto ese producto es el que termina impactando sobre la salud de los vecinos. Y aquí cierro con la idea precisamente de la convocatoria, y aquí quedó claramente demostrado cómo el modelo extractivo contamina el ambiente y cómo esa contaminación, en definitiva, termina repercutiendo sobre la salud del ciudadano. Nada más, muchas gracias.
Gracias, Darío. Muchísimas gracias. Queríamos, por un lado, decir que hay casi 200 compañeros y compañeras, 193 creo, 194 en este momento, en esta comisión, así que, bueno, darles a todos la bienvenida. En un momentito nos salió, queríamos decirlo, por el canal de YouTube, ni bien empezamos, pero se solucionó rápidamente. Quería decirle también que hay en esta comisión compañeros y compañeras de Neuquén, de Santa Fe, de La Pampa, de Entre Ríos, de Buenos Aires, de Misiones, de Tucumán, de Córdoba, de Río Negro, así que la verdad es un enorme placer poder escucharlos, compartir estas reflexiones. Decirles que también en el chat han planteado, si va a haber espacio para preguntas, disculpen que debimos decirlo al principio, las preguntas que quieran hacer, se pueden hacer de hecho las están haciendo algunos aportes, se pueden hacer desde el chat, y vamos a tener un breve momento sobre el final, ni bien terminen los expositores, que les pedimos a los próximos que estén acotados en esos 15 minutos, ahí haríamos las preguntas, vamos a tratar de sintetizarlas, en todo caso de extraer algunas, porque si hay muchas no vamos a tener el tiempo, 12:30 tenemos que estar terminando el panel. Así que, bueno, decirle simplemente que ahora viene otro compañero para este panel, Eduardo Cerdá. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy ocupa para nosotros, dentro de toda esta ola esperanzadora a partir de 2019 en nuestro país, con un nuevo gobierno de extracción nacional y popular, cuando nos enteramos realmente de la creación de la Dirección Nacional de Agroecología, la verdad, muchos y muchas de los argentinos sentimos una enorme alegría y orgullo de que se estaban dando pasos importantísimos en nuestro país en relación a la política ambiental y también productiva. Así que bienvenido, Eduardo Cerdá, a este panel, y te damos la palabra para que tengas el tiempo necesario de compartir tus reflexiones. Muchísimas, pero muchísimas gracias de estar con nosotras y nosotros. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Un saludo grande a todas y a todos. Compañeros docentes, porque yo trabajé en la docencia durante mucho tiempo y soy jubilado docente. Así que creo que esa fue siempre mi vocación desde muy chico, y me alegra muchísimo todo ese tiempo que transcurrí, primero siendo alumno en una escuela agropecuaria y después docente en una escuela agropecuaria de Tres Arroyos, y luego docente por los campos, y luego docente por los municipios, y ahora creo que el camino docente por los ministerios. Bueno, quiero agradecerles la invitación. Creo que es un excelente espacio para compartir entre todos, que como bien lo dijeron Damián, Darío, y un poco van perfilando, y lo va a rematar seguro el amigo Damián Berseñasi, que estamos ante un cambio de paradigma. Estamos viendo cómo el paradigma anterior, basado en la sustancia, basado en que si no lo veo no existe, es increíble eso. Pero bueno, fue el paradigma anterior, por lo tanto, ese paradigma hoy está demostrando montones de problemas que ya mencionaron los que me antecedieron, y ahí Darío viene diciendo, tenemos una constitución que nos dice que si vamos a producir, que no sea contaminando. Entonces habría que poner a las distintas formas de producir si cumplen con ese artículo 41. De ahí podríamos arrancar. Pero todo eso está invisibilizado. Se produce, se contamina, se genera
algo así que dicen que son alimentos, que no lo son. Y entonces, todo este lío que tenemos, ¿no? Pero este lío va más allá de Argentina, es una crisis mundial, porque es un cambio de paradigma. Entonces, podemos tomar diferentes miradas y entender fuertemente que somos parte, y es más, no siempre a una generación le toca vivir algo tan épico como es un cambio de paradigma, cambio de modelo. El paradigma anterior, basado en la sustancia, que si no lo veo no lo creo, en el individualismo, en el capital. Hoy, si no deja paso, pero lo va a dejar sí o sí, porque hoy la ciencia, la más elevada, cuando ya arrancó con Einstein, con la teoría de la relatividad, después con la cuántica, con otros científicos muy importantes, luego con la teoría de cuerdas, que nos dicen que, y van hasta algo muy poético, ¿no? Como decía el Principito, que lo esencial es invisible a los ojos. Entonces entramos en otra sintonía. Entramos en una sintonía que es la de la solidaridad, la de cooperación, pero porque básicamente para entender la forma de producir hay que entender esto. Porque si yo no entiendo que la fertilidad de un suelo está dada por la relación que hay entre las plantas, entre las bacterias, entre los hongos, entre toda esa cadena trófica, ahí está la fertilidad para que un suelo esté sano, para que haya plantas sanas, animales sanos, alimentos sanos. Y eso no se está dando. ¿Por qué? Porque hay una pérdida de visión, creyendo que un fertilizante que tiene 1, 2, 3 nutrientes, 4, 5, 10, no creo que ningún productor compre un fertilizante con 10 nutrientes. Bueno, les digo que la planta precisa más de 20 para tener salud. Y el suelo, mucho más. Y que el suelo, que es un organismo vivo, y esta es otra de las apreciaciones que aparecen, ahí Damián decía, no les crece nada en la huerta. ¿Y por qué? Porque están casi muertos los suelos de la gran mayoría de esta pampa tan fértil y de este país. ¿Y por qué están casi muertos? Porque como mencionó Darío, no hay rotación de cultivo, no hay recuperación de suelos, porque creían que era una maceta, que se le podía poner 2 o 3 nutrientes y con eso logramos rendimiento, logramos exportación, pero a costa de una hipoteca, a costa de perder nuestros recursos más importantes. Y los recursos importantes son el suelo, los recursos importantes son la diversidad, y los recursos son nuestra sociedad, son los recursos humanos. Por eso no hablamos de generar productos libres de agroquímicos o agrotóxicos. Hablamos de agroecología, que implica algo mucho más fuerte, que es entender quiénes lo hacen, cómo tienen que producirlo, con un productor en el campo, porque es más eficiente, porque sabe para quién está preparando ese suelo, esa planta, ese alimento, porque está pendiente de la salud de todo su agroecosistema. Por eso hablamos de agroecología, porque es mucho más que hablar de un alimento sin agroquímicos. Es mucho más que eso. Es un alimento con intención a partir de la salud de nuestro ecosistema, de nuestro suelo. Por eso tenemos que recuperar fuertemente el concepto de salud, porque mucha gente cree que tenemos salud y realmente no sé si tenemos salud. Y muchas veces me dicen, esta semana me decían, falleció tal persona, la verdad que hacía una vida bárbara, yo no puedo entender cómo murió de COVID. Y yo creo que le faltó resiliencia, como decía Damián. Estamos con nuestros cuerpos rigidizados. Creemos que tenemos salud y en el fondo estamos con 3, 4, 5 pastillas. Estamos drogados.
Y lo mismo hacemos con los suelos, lo mismo hacemos con los alimentos. Entonces, para este cambio de paradigma, donde este paradigma es tratar de tejer alianzas, redes, solidaridad, visión de comunidad, como lo menciona y lo trabajamos desde la agroecología, individualmente tenemos mucho por hacer. Y diría que el primer camino es estar atento a nuestros cuerpos, tratar de comer cuando tengo hambre, no llenar la panza, tratar de comer los alimentos de estación, que tienen más posibilidad de que sean cercanos y no una banana de Ecuador. Hoy los alimentos perdieron la mayoría, 50-60% de los minerales. Enseñemos a los chicos, a los padres, a consumir lo que viene de los productores cercanos y entendamos y construyamos con los municipios las ferias agroecológicas. Salgamos de los grandes mercados, salgamos de los supermercados, de esa cosificación del alimento, donde no podemos saber qué tienen. Es más, tienen sustancias que el cuerpo no reconoce y eso nos va rigidizando, nos va llevando a un estado cada vez más mortem, ¿no? De más rigidez. Y cuando estoy rígido, ahí se acaba mi camino. Volvamos a tener resiliencia, adaptación. Tiene que haber bacterias, tiene que haber virus, pero tenemos que reforzar nuestro sistema inmunológico, pensar cómo se refuerza, porque nuestros intestinos tienen bacterias que nos defienden y que hacen que tengamos alegría o no alegría, sistema inmunológico fuerte o débil. Si vamos a depender de vacunas, bueno, vamos a seguir tomando vacunas de acá, preparen los hombritos, porque esto es infinito. O vamos al origen de las cosas. ¿Qué estamos comiendo? Y a su vez, como bien decía Damián, no permitir que nos fumiguen, porque eso debilita nuestros cuerpos. Entendamos que es todo uno, es el habitar, y hay que también transmitir a nuestros amigos, a nuestros familiares, amigos productores, que hay otras formas de producir y que se puede producir muy bien como lo hemos hecho en más de 100.000 hectáreas, con buenos rendimientos, con más eficiencia, con menos costos. Y esos son alimentos de un suelo sano, para seres sanos. Y desde la educación tenemos un gran compromiso, primero individual, para construir un mensaje que llegue desde el corazón, desde las vísceras, porque me siento bien, me siento con ganas. Y no importa la edad, porque en realidad es preocuparme por el otro, que siempre en la docencia está ese germen. Entonces sigamos construyéndolo. Y el hecho que desde el año pasado tengamos una Dirección Nacional de Agroecología dentro de la Secretaría de Alimentos, no de Agricultura Familiar, porque este gobierno entendía que el cambio de paradigma agroecológico debía estar por encima y abarcar mucho más que la agricultura familiar. Pero eso no es fácil, porque hay que convivir con todos los elementos de poder que habitualmente son el gran porcentaje del capital, del recurso visible de una sociedad. Hoy estamos contentos de que esté legitimada la agroecología en el Estado, pero queda un camino muy, muy tedioso. Y básicamente la idea es que entre todos tejamos puentes para encontrarnos y ser más docentes que nunca para construir la salud de todo este gran ecosistema que somos todos. Así que quiero agradecerle mucho esta invitación en este sábado, compartir con todos ustedes y dejo lugar a preguntas y
que esto sea un debate lindo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Realmente muy valioso tu aporte. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, gracias por la pasión que le pones y que, bueno, esto creo que es fundamental también a la hora de enfrentar semejante desafío. Desafíos en general para todos. Así que, bueno, vamos a seguir con el cierre de este panel, con la presencia de nuestro compañero también, Damián Berseñasi. Él es médico de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, tiene una maestría en salud pública, es integrante de la carrera de especialización en médico-legística, director del Instituto de Salud Socioambiental, director de la carrera de medicina en la Universidad de Chaco Austral, coordinador general de los campamentos sanitarios, miembro de la Red de Educadores Ambientales de la Argentina, miembro del Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, miembro de la Asociación Latinoamericana de la Medicina Social, ALAMES. Así que, bienvenido, Damián, te damos la palabra y recordamos a todos los asistentes que pueden registrar preguntas sobre el chat. Muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Noemí, gracias, Mariela, a todos los compañeros de CETERA, de todas las organizaciones de base que conforman el núcleo organizador de este congreso tan importante para poder, entre otras cosas, resignificar, redimensionar, al menos eso es lo que uno espera, la educación ambiental en estos tiempos de crisis civilizatoria, tiempos que, como dice el Manifiesto por la Vida, que es el documento que todos deberíamos tener como documento de referencia a la hora de pensar no solamente nuestras praxis educativas, sino también nuestras praxis cotidianas. Digo, estamos transitando esta crisis de civilización y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer algunos subrayados. Yo voy a pedir disculpas de antemano por algunas cosas que voy a decir. ¿Y por qué pido estas disculpas de antemano? Porque en una actividad presencial es más fácil, como decía Damián más temprano, esto de mirarnos los gestos, las caras, identificar los sarcasmos. En lo virtual se complica. Entonces yo me atajo de antemano si digo, voy a intentar provocarnos a todos. ¿tá? Voy a intentar que salgamos de este lugar de comodidad que habitualmente nos ponemos también como estrategia de supervivencia en estos tiempos tan difíciles que nos tocan transitar. Y empiezo diciendo esto porque me parece que es importante tener en cuenta, en un congreso de educación ambiental internacional como el que estamos compartiendo en este día, o en estos 2 días, y particularmente en una mesa que habla de cómo se relacionan los procesos extractivistas con el ambiente y la salud, me parece que lo primero, o una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar de qué hablamos cuando hablamos de ambiente. Muy bien decía Damián, a ver, es tiempo, sobre todo en el campo de la educación, de que nos hagamos cargo de algunas cuestiones. Yo soy médico, es verdad, no soy todas las cosas que dijeron recién, pero soy médico, pero mi trabajo es en la docencia universitaria. No ejerzo la medicina en forma asistencial. Trabajo en la docencia universitaria, entonces me identifico como trabajador de la educación más que como médico. Y por eso me parece que es importante hacer, como hacía Damián más temprano, un hincapié en las palabras que usamos, porque las palabras también son herramientas para la consolidación de los procesos de colonialismo, de los procesos de dominación, de los procesos de destrucción territorial, y al mismo tiempo las palabras pueden ser y son herramientas para la construcción de las resistencias, para la construcción de las luchas, para la construcción de los futuros que todavía están ahí esperando ser, y para eso necesitan que nosotros nos decidamos actuar. Entonces, definir ambiente es clave en este sentido. Definir ambiente ya no como aquello ajeno a lo humano que nos enseñaban, al menos a mí en biología en el siglo pasado, es verdad, pero cuando estudiaba en la escuela primaria y secundaria, e incluso iniciaba mis pasos en la universidad,
entendíamos esto de que el ambiente es aquello que está fuera de lo humano, por eso era el medio ambiente, cuando en realidad el ambiente es la interacción, el ambiente es el territorio en el cual se produce la interacción entre la cultura, los sujetos, las comunidades, la naturaleza, de la que somos partes, y también el tiempo en pasado, presente y futuro. Todo eso que es lo que interacciona, lo que se relaciona, lo que se vincula para que la vida sea posible, es el ambiente. Y desde ese lugar, nosotros necesitamos empezar a reconocer que no es posible pensar la salud humana en territorios enfermos, porque nosotros somos territorios, somos parte de los territorios. Y como decía el gran jefe Seattle, lo que le pasa a la tierra le pasa a los hijos de la tierra. Desde esa concepción, nosotros tenemos, sobre todo en el campo de la educación, que se vincula con el campo de la salud directamente, nosotros tenemos la posibilidad, y yo creo la responsabilidad, de empezar a pensar cómo deconstruimos las relaciones de colonialismo que se han dado y que se consolidan y se reproducen desde nuestro sistema educativo. Yo he tenido la posibilidad de compartir muchos espacios de formación o de capacitación para docentes, gracias a ACMED, gracias a la UNTE, gracias a AMSAFE, que son las organizaciones de base con las que me he vinculado. Y suelo plantear esto, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a desnudar en nuestras propias praxis docentes las estrategias de colonialidad que, sin darnos cuenta, nosotros reproducimos diariamente en el aula. Porque particularmente el Estado argentino, pero en general las naciones-Estado, en Occidente, se construyeron en base a tres grandes organizaciones. O tuvieron tres grandes herramientas para su construcción, desde las lógicas de la colonialidad, desde las lógicas de la dominación. Una fue la pata militar. Y Argentina, el territorio argentino, lo que nosotros conocemos como Argentina, es un ejemplo claro. No seríamos hoy el territorio que somos sin el genocidio que implicó, entre otras cosas, la campaña del desierto o la terrible y genocida guerra contra el Paraguay que se llevó adelante durante el siglo pasado, de la mano del poder militar. Y esto en las escuelas no se da cuenta, y también permite construir lógicas de dominación, de naturalización de las lógicas de dominación y de destrucción de los territorios. La segunda pata es el sistema de salud. El sistema sanitario que se construye a partir de una lógica absolutamente bélica. Hay una ontología de la guerra en la construcción del sistema de salud, donde nosotros vamos pensando a todo aquello que es ajeno o externo a los seres humanos como un enemigo del que debemos cuidarnos y al que debemos estar dispuestos a atacar. Y si lo aceptamos y lo naturalizamos para los seres humanos, ¿cómo no lo vamos a aceptar y naturalizar para los territorios en los que vivimos? Si hemos aceptado y naturalizado la artificialización de nuestros cuerpos y de nuestras formas de desarrollar nuestros ciclos vitales, ¿cómo no vamos a aceptar y a naturalizar la artificialización de los territorios que habitamos? Y el tercer elemento es el sistema educativo. Yo desde muy pequeño fui un defensor, y creo que todavía lo debo seguir siendo, de lo que fue la 1420. Esa ley que aprendimos todos en la escuela había garantizado que, independientemente de quién sean nuestros padres, todos teníamos derecho y teníamos garantizado el derecho a acceder a el sistema educativo formal, a aprender a leer y a escribir en español, a adquirir a una serie de herramientas que fortalecían los procesos de enculturación, de endoculturación y también de naturalización de estas formas de vincularnos con nuestros cuerpos y los territorios. Digo, yo hasta no hace mucho tiempo nunca me había puesto a pensar esto que dije recién. Digo, la 1420 nos garantizó la educación a todos en español. No nos garantizó la educación a partir del reconocimiento de la diversidad de las culturas y los procesos históricos de los territorios en los que también habitaban,
comunidades que tenían otras lenguas en nuestro mismo país. Digo, como para que pongamos en la mesa cómo todo eso va consolidando una lógica de colonialidad, una lógica de naturalización de relaciones de dominios que se imponen desde el que tiene el poder para imponerlo, y va construyendo un sujeto y una comunidad. Ahora usted dirá, bueno, Chelo, ¿pero qué tiene que ver esto con educación? Estábamos hablando de educación y de salud y de ambiente. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque los sistemas educativos que nosotros hemos construido, de los que somos parte y los que reproducimos permanentemente, con muchas excepciones, e incluso quienes estamos acá, que si estamos acá y no en otro lado, un sábado a la mañana, ¿está? Es porque algunas otras estímulos, intereses o preocupaciones o preguntas nos hacemos, ¿está? Pero incluso nosotros también hemos sido parte en esos procesos de construcciones que, entre otras cosas, naturalizan las lógicas capitalistas y mercadocéntricas que son principales responsables del ecocidio que hoy transitamos. Y esos procesos ecocidas, surgidos de la acumulación del capital como objetivo, y esto que también decía Damián, el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? ¿Cuántas veces escuchamos hablar de desarrollo con los calificativos que le querramos poner atrás? ¿Y cuántas veces al escuchar eso nos preguntamos, bueno, ¿pero qué es desarrollo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo? A la capacidad de consumir más, cada vez a mayor velocidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de progreso? A la capacidad de adquirir mayor cantidad de bienes y servicios, independientemente de cuáles son realmente las necesidades que nosotros tenemos. Digo, si nosotros hoy, y voy a tomar el ejemplo de la agroindustria, porque es algo que conozco bastante, manejamos, ¿tá?, cotidianamente información que nos permite identificar el impacto negativo que tienen las sustancias químicas vinculadas, asociadas, de las cuales depende el modelo de producción agroindustrial de commodities transgénicos, porque esa es información pública, no es información secreta, ¿tá? Si hay libros publicados sobre la evidencia científica, o a partir de la evidencia científica, de que la mayoría de las sustancias que se usan hoy en la producción agroindustrial de commodities transgénicos es dañina para los ciclos biológicos. Genera disrupciones, alteraciones, destrucciones de los mecanismos biológicos, fisiológicos, saludables que necesitamos para poder vivir. Si esa información está al alcance de cada uno de los que estamos acá, ¿cómo puede seguir habiendo funcionarios que toman decisiones en ministerios como el de Agricultura, el de Producción, el de Economía, el de Salud, sin tener en cuenta esta información científica que dice no podemos seguir soportando ni una molécula más de venenos liberados en nuestros territorios? Porque evidentemente hay otras lógicas que subyacen, y no son las lógicas de la defensa de la vida, de la defensa de los derechos, de la defensa de la salud. Cuando uno ve las escuelas fumigadas, que no son escuelas fumigadas, son personas condenadas a la destrucción de su salud. Y aquí tenemos ejemplos, felizmente todavía vivos, de lo que es la lucha, la resistencia, pero en primer lugar de lo que fue ser víctimas de esos modelos. ¿Está? Nosotros no podemos dejar de señalar que esas personas, esos niños, esas maestras, lo que han sido es víctimas de un modelo que les transformó el derecho a educarse, el derecho a aprender, el derecho a trabajar en una condena a ser dañados ellos, sus hijos y sus nietos, porque la evidencia científica demuestra que el impacto que generan algunos de estos químicos en la estructura de genética de las personas que son expuestas expresa su daño hasta 3 generaciones después de la generación expuesta. Digo, ¿cómo es que no hemos generado un paro nacional de docentes para reclamar por el derecho al cuidado de la salud de nuestras compañeras y nuestros compañeros que trabajan en esas condiciones? Y no estoy planteando si es más importante cobrar mejores salarios o cuidar la vida de un compañero. Estoy planteando
cómo nosotros hemos aprendido a naturalizar algunas lógicas. Cómo es que en Entre Ríos son muchas escuelas agrotécnicas las que han pedido que se les permita fumigar. ¿Qué pasó por la cabeza de los que organizan los sistemas educativos que las escuelas agrotécnicas se presentan ante la justicia para decir no queremos que impidan la fumigación sobre nuestras escuelas porque nosotros también somos parte de los que fumigamos? ¿Y cómo es que no trabajamos en eso? Porque, insisto, subyace una lógica, una matriz de pensamiento de la fragmentación, una matriz de pensamiento que ha naturalizado el derecho de algunos pocos a asumir la posibilidad de destruir la vida de muchos más sin pagar consecuencias. ¿Todo en nombre de qué? Como bien decía Damián, de ese famoso progreso, ese famoso desarrollo que en realidad nunca termina de llegar. Si nosotros sabemos que el modelo de producción agroindustrial de transgénicos asociados a venenos, desde el año 2002 hasta hoy, y lo sabemos porque el Censo Nacional Agropecuario lo demostró, no lo inventamos nosotros, ¿está? Desde el año 2002 hasta hoy hizo que desaparecieran, se extinguieran un productor cada 2 horas. Es decir, a partir de que se instaló este modelo, cuando termine el encuentro de hoy va a haber desaparecido un productor en Argentina, que se suma a todos los que han desaparecido desde el 2002 hasta ahora. 5.100 productores por año desaparecen. 5.100 productores por año han desaparecido desde el 2002 al 2018 en Argentina. Si nosotros sabemos que esos modos de producción destruyen nuestras posibilidades de generar nuevas relaciones saludables con nosotros mismos y con los territorios que habitamos, con nosotros con los que habitamos los territorios, nosotros no podemos dejar de trabajar en las escuelas. ¿Qué significa para nuestras vidas y para las generaciones actuales y futuras esta división internacional de la salud que se ha definido a partir de que se estableció que nuestros países serán los países productores de commodities, los países productores de los extractivismos demandantes de agua para ensuciarla, para contaminarla, los países que van a ser los productores de la basura del planeta para que otros puedan vivir saludablemente a expensas de nuestra vida? Me parece que ahí es donde nosotros tenemos en el sistema educativo un rol fundamental para cumplir, que es el rol de desnudar todas estas situaciones que hoy ocurren, que hoy nos atraviesan y que necesitan de un sistema educativo, como dije antes, también de un sistema de salud, silenciados, anestesiados, adormecidos, que no sean capaces de ver lo que está ocurriendo en la realidad, ni sean capaces de estimular en sus aulas o en sus laboratorios o en sus consultorios escenarios para aprender, reaprender a integrar, reaprender a mirar integralmente, conectadamente y colectivamente la realidad para poder construir siempre desde el colectivo estrategias de resistencia que son las que permitan sembrar los futuros que tenemos que cuidar. Alguien decía esta mañana, yo leía en una red, que el futuro es un territorio que debemos defender. Y yo creo que nosotros tenemos en estos encuentros, en estos congresos, la posibilidad maravillosa de profundizar los vínculos, de retejer las redes que nos permitan adquirir desde nuestras diversidades las fuerzas y los nutrientes necesarios para construir las resistencias y fundamentalmente desde esas resistencias sembrar los futuros que nos merecemos. No hay extractivismo sin agua. Y si ustedes se fijan, los distintos modos de extractivismo que se nos impusieron en nuestros territorios, la agroindustria, la megaminería, el hidrofracking, la extracción de litio, ahora que hay que darle un capítulo especial, además aparte de la megaminería, por lo que significa hoy el litio. ¿Tá? Son todas estructuras de vincularse con los territorios para extraerles sus bienes comunes, sus bienes naturales a partir del uso del agua. Lo que significa que hay alguien en esta región que está decidiendo que el agua no va a ser para la vida, sino que va a ser para las corporaciones. Con el discurso del desarrollo sustentable, sostenible, del progreso, de la salida adelante, en realidad nos están robando la vida.
Y me parece que necesitamos tener espacio para reflexionar sobre esto. Si nosotros tuviésemos la posibilidad, a ver, lo planteo en estos otros términos, y lo he dicho en varias de las capacitaciones que compartimos con muchos de ustedes. Si el sistema educativo argentino tuvo la capacidad extraordinaria, porque hay que reconocer que es absolutamente eficiente y ha sido terriblemente eficaz en esto, de homogeneizar la estructura cultural de nuestro país, si el sistema educativo argentino, con una escuela hasta en el lugar más remoto del territorio argentino, tuvo la capacidad de permitir que desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera hasta el Uruguay, podamos hablar el mismo idioma y entendernos de la misma manera, porque además pensamos con las mismas lógicas de la colonialidad, pero pensamos con las mismas lógicas. ¿Por qué? Si nos damos cuenta de esto, no somos capaces, a partir de nuestras organizaciones sindicales, de nuestras formas de encuentro y de nuestra capacidad adquirida por nuestros procesos formativos, de transformar cada aula, cada escuela, cada región educativa de nuestro país en una trinchera desde donde construir las resistencias a partir de la deconstrucción de la colonialidad imperante. Si lo único que tenemos que hacer es cambiar el chip. Claro, no es fácil cambiar el chip, y para eso están estos encuentros, para eso estos seminarios, estos congresos, estos espacios de intercambio, no para que salgamos a repetir lo que dicen Marino, Berseniazzi, Cerdá, Ávila, Leiva, no, para que pensemos críticamente lo que estamos diciendo cada una y cada uno de nosotros, y a partir de ese razonamiento, ese pensamiento crítico, nos animemos a construir nuevas miradas, nuevas formas de vincularnos con los territorios. Digo, hoy estamos atravesando una situación de crisis, y estoy cerrando con esto, de crisis pandémica, que nos quisieron hacer creer que era culpa de un grupo de murciélagos que se encontraron y tuvieron relaciones no santas con un grupo de pangolines. ¿Se acuerdan de esa mentira, no? Y todos nosotros preocupados por los murciélagos y los pangolines, cuando en realidad el principal responsable de haber habilitado la transformación en patógenos de estructuras biológicas como son los virus, en algunos que habitaban naturalmente en especies animales, transformarlos en patógenos para los humanos, fue el modelo de producción y de intensificación de la producción, fundamentalmente de la industria cárnica en China, pero además que requería la destrucción de los territorios salvajes donde estos animales vivían saludablemente, sin generar ningún daño a ninguno de nosotros. En ese contexto de crisis pandémica, que el año pasado costó, nada más que en un año costó la vida de 2 millones de personas y nos generó a todos un impacto muy importante, y muchos de nosotros hemos perdido gente querida a partir de eso, nos olvidamos que hasta el año 2019 e incluso en el mismo 2020, 7 millones de personas por año morían por la mala calidad del territorio en el que vivíamos. Porque respiramos, como dijo Damián Marino, aire que no puede ser respirable porque no es saludable, porque tomamos agua que está envenenada, porque comemos comida que no es alimento, porque si tiene transgénicos, tiene venenos, y si es un ultraprocesado, no garantiza el ciclo natural saludable de nuestras vidas y por lo tanto no es alimento. Y nunca lo admitimos como tal. En este contexto de crisis pandémica, donde hoy, como decía Eduardo, parece que todo depende de una vacuna que viene de un laboratorio que en realidad exige su derecho a mantener en secreto su fórmula, a que nadie le pueda hacer nada si en realidad su fórmula no era tan buena como decían que era, y a que si hay algún problema el que tiene que pagar es el Estado argentino, en el caso nuestro, con sus propios bienes comunes, ¿tá? No se dice que de los 13.900 millones de dólares que en el mundo se invirtieron para el desarrollo de vacunas, 13.900 millones de dólares para el desarrollo de vacunas, los laboratorios que hoy son los que cobran la plata cuando se compra una vacuna, ¿tá? Pusieron nada más que 3.400. Los otros 10.500 millones de dólares los pusieron fundamentalmente los gobiernos de los distintos países del mundo. Pero pensemos qué hubiera sido
si algo de esa plata se hubiese puesto, en vez de para estimularle a los laboratorios mayor ganancia a partir de la inversión pública, se hubiese puesto para estimular la transformación de los modelos de producción de commodities o de los modelos extractivistas en modelos de producción de alimentos agroecológicos de pequeña y mediana escala, en cercanía, para estimular trabajo digno, para estimular la producción de sustancias nutritivas realmente con el cuidado de nuestro suelo, de nuestras aguas y de nuestros aires. Pensemos Bueno, qué Damián. pasaría. Sí, ahí termino. Pensemos qué pasaría si tuviésemos la capacidad de repensar lo pensado. ¿Qué pasaría si tuviésemos la capacidad de poder animarnos a deconstruir ese colonialismo que nos han impuesto y hacerlo a partir de las lógicas del pensamiento ambiental latinoamericano, a partir de la ecología política, a partir de la salud colectiva, fundamentalmente a partir de los diálogos de saberes inter y transdisciplinares, que las escuelas pueden ser un espacio extraordinario para estimular, para regenerar y para reeducarnos en esas nuevas lógicas? Un poco por ahí, creo yo, va la posibilidad de que podamos empezar a reconstruir las lógicas que garanticen la salud de los territorios, que es también la salud de los que vivimos en ellos. Muchas gracias y perdón por la extensión. Bueno, muchísimas gracias, Damián. La verdad, brillante tu exposición, tu imposición de alguna manera y al desafío de repensar esta situación que estamos viviendo, porque también debo recordar que esta iniciativa de CETERA en el marco de esta pandemia es también un esfuerzo muy importante, siendo que justamente estamos tan de alguna manera afectados por una situación coyuntural tan difícil en el mundo entero, así que por ahí recojo el guante en relación a que la CETERA, como lo decíamos en la apertura del Congreso, ha estado siempre en esta línea de poder repensar dentro del marco de la educación, una educación comprometida con el pueblo y con las formas de vivir y con el buen vivir en la cuestión ambiental, y por eso de alguna manera este enorme desafío del Congreso en relación a educación ambiental y particularmente en esta comisión ambiente, los sistemas extractivistas y la relación entre ambiente y salud. La verdad es que cada uno de los participantes, cada uno de los que nos brindó su experiencia, sus saberes, lo compartió generosamente, creo que nos ayuda a pensar un camino diferente que no puede tener otro, que no puede ser que el de las, por supuesto, del valor del rol del Estado en la generación de políticas públicas que incidan en este cambio de paradigma, pero también, por otro lado, el valor de cada una de las organizaciones de la sociedad, de tejer esos marcos de solidaridad absolutamente necesarios para poder de alguna manera transitar este cambio de paradigma que también ustedes lo plantearon. Así que quería agradecerles el tiempo en nombre de CETERA y también decirles, de alguna manera retransmitir alguna de las inquietudes y que la tomen en los que algunas son más específicas, pero alguna de ellas yo tomo, digamos, una de las preguntas para Eduardo en relación a Eduardo Cerdá, una que plantea si se puede pensar en una política de agroecología a gran escala con los niveles de concentración que hay actual de las tierras, y la otra es cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante desde la Dirección de Agroecología. Creo que es muy grande, no sé si vamos a poder sintetizar, pero bueno, algunas de las preguntas que van por el chat, otra de las piden alguna reflexión más, pero creo que Damián en eso se explayó bastante, pero pueden agregar lo que a ustedes les parezca, en relación a la coherencia entre nuestra praxis docente, cómo, dónde y cuándo incorporamos el sentido político ambiental y de los contenidos ambientales que son necesarios para aportar desde el sistema educativo a este cambio de paradigma. Así que, bueno, ahí tiré dos de las preguntas, una más específica y otra un poco más general, para poder darle el cierre. Tenemos hasta las 12:30
para desarrollar y terminar el panel. Luego iremos a la presentación artística a encontrarnos con el resto de los 6.000 o 7.000 compañeros y compañeras que están compartiendo este congreso. Perdón, mientras Eduardo responde a la inquietud que decía uno de los compañeros que lo manifestaba en el chat, yo quiero invitarlos a encender las cámaras para que desde la coordinación técnica puedan sacar una foto de la mesa, de la mesa 2 para tener para la publicidad de CETERA. Así que bueno, les pido eso por favor, que encendamos las cámaras y así podamos sacar esa foto. Eduardo, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy. Bueno. Bueno, muchas veces pasa, en casi todos los ámbitos, con los productores, con los municipios, quizás no tanto en Nación, que cuando uno reflexiona sobre esta problemática quiere echar mano rápidamente y decir cómo lo cambiamos. Como comentaba, es un cambio de paradigma y no es tan fácil ir de un día para el otro. Y tenemos la experiencia de Brasil, cuando Lula, el partido del PT, decidió desarrollar la agroecología y ponerle mucho capital, mucha intervención. Y se encontró con muchos problemas, con falta de técnicos, con falta de gente que pueda acompañar ese proceso. Entonces, creo que es importante tener en cuenta esa experiencia. Por suerte, nosotros como país estamos con un crecimiento impresionante de la agroecología. Justo ayer se lanzó el segundo Congreso Nacional de Agroecología argentino, ¿no? Y me parece que ni lo imaginábamos nosotros hace unos años, tanto crecimiento. Hay muchos investigadores, más o menos en agroecología, hacemos una cuenta, que hay unos 12.000 trabajos a nivel internacional y, por supuesto, con muchos argentinos. Hay muchísimas más experiencias que tuvimos y que tratamos de que se consoliden para que no nos marquen como que eso nos sirve, ¿no? Acá hay una puja muy grande de tratar de todos los medios, de todos lados, de mostrar que no hay otra forma que producir de esta manera y que tenemos que comer comida con un poquito de agroquímico, que no es nada, y no importa si se acumula en los cuerpos, en las matrices. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes que es un proceso. Entonces, en ese proceso es una construcción. Y esa construcción tenemos que tener en cuenta a productores en todo el país, que podamos ir mostrando su capacidad productiva, eficiencia, responsabilidad, y eso trasladarlo a los municipios, que son la menor unidad del Estado, los municipios de a poco entender, porque muchas veces creen que les puede generar algún conflicto electoral, porque hay que ver que acá cada uno que está administrando una política está siempre evaluando quiere sostenerse porque está llevando a cabo un proceso que le parece genuino e importante desarrollarlo así. Por lo tanto, hay que entender la diversidad que tiene un país, ¿no? Y que hay actores y que hay presiones. Entonces, siempre hemos trabajado mucho con los municipios, porque ahí están los ciudadanos, donde dicen, y lo decían hace unos años, mirá, vos me decís que no hay evidencia científica y que esto no pasa nada, y la gente dijo, mirá, a mí no me importa la evidencia científica, yo te digo que acá no quiero que me apliquen más, y hagamos una ordenanza para que no apliquen más, y lo que vos me decís que no pasa nada, hacelo en tu casa, hacelo a 1000 metros, y donde se te escapa una molécula, te quiero que te hagas cargo, porque está en mi cuerpo ahora, ¿no? Cuando nosotros vamos a hacer un análisis y encontramos un producto que lo hizo tal empresa y lo patentó y lo tengo en mi cuerpo, alguien debería decir, che, no te tendrías que hacer cargo, ¿por qué está dentro de mi cuerpo? Si eso vos lo hiciste
para controlar una maleza o un insecto. Entonces, todo esto es un proceso. Entonces, si entendemos que es un proceso, nosotros también entendemos en este nuevo rol de estar en esta dirección nacional, en un ministerio tan grande, también con muchas áreas, con muchos intereses, y donde la mayoría de los profesionales, esto hay que marcarlo muy, muy fuertemente, la agroecología en La Plata, que es la primera facultad del país, es la primera que puso en la currícula en cuarto año la materia de agroecología. Y hay muy poquitas facultades que sacan ingenieros, agrónomos, aunque sea dándole unas herramientas para acercarle a ese profesional que hay otra forma de hacer agricultura. Muchas. Una es agroecología. Entonces, tenemos que deconstruir y construir colegas, profesionales y muchos en tomando decisiones importantes. Entonces hay todo un trabajo para hacer hacia adentro del Estado, en los niveles ministeriales, en los niveles provinciales, en los niveles municipales, seguir construyendo experiencias con los productores, con los municipios que, es más, tenemos una red de municipios que fomentan la agroecología, y en las comunidades, porque las comunidades con las organizaciones como van diciendo, muchachos, esto no se puede hacer. Como decía Darío, hay un artículo en la Constitución, hay leyes ambientales que cuándo las van a hacer cumplir. Y pongamos en debate cuál es el modelo que cumple con ese artículo tan importante 41 de la Constitución. Así que esto nos lleva a nosotros a desarrollar para el año que viene un plan participativo de consenso federal para entender cuál es el modelo que se puede acercar a esa idea de no contaminar y producir alimentos sanos. Y bueno, por un lado ese plan, y siempre acompañando a municipios, provincias, para que todo esto, como hoy estamos en este debate tan interesante, en estas exposiciones, construyendo este nuevo paradigma. Así que eso es un poco alguna de las tareas que tenemos todos por hacer. Mariela. Bueno, Mariela. Gracias. Sí, Darío. Un pequeño agregado. Dale. Yo destacaba e incluso celebraba la posibilidad de que Argentina terminó de aprobar una ley de educación ambiental integral y rescataba claramente la importancia de que esa ley apunte tanto a la educación formal como no formal, y que además de apostar a la interdisciplina, a la transdisciplina, a no solamente tampoco tratar de una transferencia de conocimiento únicamente de los científicos, sino también que reserva un lugar para otros tipos de conocimiento, como el conocimiento popular, campesino y ancestral. También destacaba que hay principios claramente que sostiene esa ley de educación superior, esa ley de educación ambiental. Cuando vos te vas a la letra chica de la ley, y esto es un paréntesis que me gusta poder abrirlo y dejarlo para futuros debates hacia adelante, cuando vos te vas a la letra chica te encontrás, por ejemplo, la ley es la 27621, fue publicada en el día de ayer en el boletín oficial. Cuando vos te vas al artículo 5, expresamente el artículo dice: en el marco de la presente ley, son objetivos de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, en el inciso I, dice, uno de los objetivos, generar y gestionar los mecanismos que faciliten el cumplimiento sistemático de la Agenda 2030 con sus objetivos de desarrollo sustentable, los ODS. Es decir, acá metió la pata la corporación y acá metió la pata precisamente las multinacionales. Todo aquello que desde distintos ámbitos fuimos abordando y haciendo una crítica encendida y profunda sobre el concepto de desarrollo sostenible, la ley precisamente de educación ambiental que acabamos de sancionar para la Argentina plantea como objetivo precisamente alcanzar a través de esa educación
el desarrollo de los objetivos de desarrollo sustentable. Es decir, claramente, porque hay algunos de los chats que ahí menciona cómo explicar algunas contradicciones de un gobierno que de un modo promueve una ley de educación ambiental y por el otro lado sanciona o lleva a cabo o promueve prácticas extractivas que van en contra o en detrimento del ambiente. Cuando vos te vas a la letra chica, ves que no hay contradicción. En realidad, es un gatopardismo. Lamentablemente hay que reconocerlo. La ley de educación ambiental, en este sentido, termina siendo un gatopardismo, porque te está señalando que el objetivo es lograr cumplir con la Agenda 2030, que es la agenda que impone la ONU para los países en vía de desarrollo, y que sigue sosteniendo a rajatabla el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Eso, nada más. Muchas gracias. Gracias, Bien. Darío. Mariela, Bueno, ¿puedo? sí, cortito, no sé, Sí, Damián. veo que quedan pocos minutos, quiero ser breve pero Sí. concreto. Yo fui leyendo el chat y yo creo que es importante que podamos hacer una distinción, un poco lo planteaba Darío, de lo que es el Estado respecto a lo que es el gobierno. Acá muchas de las políticas son de los gobiernos, pero nosotros somos parte del Estado. Es decir, que esa transformación y ese motor que tenemos que darle depende de nosotros. Ese aula, ese espacio educativo que tenemos en los distintos niveles es nuestro. Tenemos que tomar este tema como bandera y llevarlo adelante y motorizarlo y empujarlo. Y finalmente quiero compartirles e invitarles a que pateemos las paredes de las escuelas, porque no hay educación ambiental si no reconectamos y no restauramos los vínculos entre los estudiantes y el ambiente. Y eso no sucede en el aula. El aula es un espacio como aislado, que sirve para los vínculos y la construcción social, pero el área socioambiental se construye en la calle. Lo digo en términos literal. Y cuando digo romper las paredes del aula implica que, por ejemplo, el dato ambiental, la referencia ambiental que tienen los abuelos, los tíos, los vecinos de los barrios, no las tenemos nosotros como docentes. Lo digo como docente universitario hace 20 años, empecé siendo muy pequeño, no la tenemos nosotros. Saber y poder comparar lo que había antes, lo que sucedía antes, respecto a la biodiversidad, los pájaros, las ranas, los peces, respecto a lo que hoy sucede, esa información la tenemos que recuperar de las personas y los familiares que nos anteceden. Los productores que toda su vida han trabajado de manera agroecológica, pero en realidad que han trabajado en armonía con los ambientes donde viven. Entonces esa reconexión, traer gente externa al ámbito escolar, llevar a los estudiantes a los ámbitos abiertos de los ecosistemas, reconectarlo, que metan las patas en el agua, que se mojen, que se embarren, que se ensucien las manos con suelo, ese es nuestro mayor desafío. Si nosotros queremos trabajar en educación ambiental, es momento de tirar abajo las paredes del aula. Gracias. Perfecto. Dos cosas. Los certificados, tenemos nada para cerrar. Los certificados de este congreso se van a entregar a través de las entidades de base de CETERA. Esa es otra información importante. Invitarlos para el cierre que se va a realizar ahora a las 12:30 desde el canal de CETERA, el mismo que ahí desde técnica están compartiendo la imagen. Por otro lado, y ante las tantas preguntas que hay en el chat y como maestra rural, quiero hacer mención específica del empoderamiento. Yo creo que, como decía Damián, esa es nuestra tarea como maestros, como trabajadores de la educación. Es importantísimo ese empoderamiento y la construcción de las redes. Eso nos da muchísimo más poder. Hacer referencia a que cada entidad de base de CETERA está trabajando muy comprometidamente en esto de la educación ambiental, en esto de dar a cada uno de los compañeros esto de los derechos humanos, porque esto de vivir en un ambiente sano es el derecho humano que todos tenemos. Por allá Freire dice en una de sus frases célebres
por una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer. El docente tiene que ser necesariamente rebelde, rebelde desde la calle, rebelde desde la escuela, de esto de que decía Damián, de patear las paredes de la escuela. Y esto nos va a llevar a que implique esta educación que nosotros queremos construir, desafíos educativos hacia un cambio cultural y social, para desmontar, para desaprender, para desandar, para desarmar y producir como docentes este cambio de la raíz de la matriz educativa y hacer tanto hincapié en esta educación ambiental que desde nuestro lugar tenemos el compromiso para las generaciones futuras. Agradezco infinitamente a los cuatro, a Noemí por el espacio compartido, a José desde la operación técnica. Valoro inmensamente este espacio de CETERA, poder formar parte de él, de esta construcción. Y bueno, les abrazo enormemente desde Basavilbaso, desde Entre Ríos. Y bueno, por un momento que nos podamos volver a encontrar, ya sea virtualmente o presencialmente, y seguir construyendo juntos. Abrimos los micrófonos para un aplauso colectivo y nos vemos para escuchar la Charo Bogarín ahora. Gracias a todos y todas. Gracias, excelente. Muchas gracias. Muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, excelente disertación. Muchas gracias. Gracias, muy interesante. Gracias, muy buenos los aportes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.